a buscar una encuesta de cartera de su propia campaña para tratar de contrarrestar el impacto de lo que revelaba Mark Payne. Pero de eso hablaremos pues un poco más adelante. Bueno, no es que se ha solicitado, no es que se está solicitando una extensión del estado de emergencia. Es que esa es una necesidad imperiosa, ineludible. Queremos que se siga controlando la expansión del COVID-19. Queremos que la República Dominicana siga como ha ido hasta ahora. Pero la República Dominicana, como todos los países que han estado en una prolongadísima cuarentena de más de 2 meses, ya tienen que ir buscando pues un restablecimiento de parte de su actividad económica, porque será imposible en poco tiempo restablecer toda la actividad económica, porque hay factores que no dependen de medidas nacionales. Pero se inició la primera fase de la desescalada. Eso tiene que continuar de manera gradual y entonces se requiere una extensión de la emergencia para administrar la desescalada y garantizar que las cosas ocurran de manera controlada. Ese control de la desescalada es importante para todo lo que querramos. ¿Qué queremos? Que nuestra economía se vaya restableciendo, pero sin tener un trauma que nos obligue a volver a la situación anterior. Entonces eso tiene que hacerse bajo estrictas medidas de control. ¿Qué queremos? ¿Celebrar unas elecciones el día 5 de julio? Celebrar unas elecciones el día 5 de julio. Y para celebrar esas elecciones el día 5 de julio, tenemos que estar en condiciones de hacerla. Y lo único que nos permite estar en condiciones de hacerla es un control de la pandemia. Es decir, para cualquier cosa que usted quiera, supongámonos que sean objetivos personales. Quiero tener la oportunidad de volver a compartir con mis nietos, con mis hijos. Quiero acercar esa oportunidad. Bueno, para acercar esa oportunidad, aunque cuando volvamos a compartir ya vamos a tener reglas distintas, tiene que seguir produciéndose, tiene que seguir dándose un control de la pandemia. Mira, eso no debería discutirse. Eso no debería discutirse. Eso debería aprobarse tal y como se está solicitando, porque, repito, es de suma necesidad. Y los actores políticos lo saben. Siempre vendrán estas declaraciones de que no vamos a hacer, que vamos a dejar esto así, que ya, que etcétera, cuando nadie se va a echar encima la responsabilidad de no haber contribuido a que la pandemia se controle. Es decir, que yo estoy seguro que se aprobará esta extensión, tal vez la recorten como hacen siempre en la Cámara de Diputados para tener que volverla a aprobar. Entonces lo mejor es que se apruebe por los 25 días, porque son 4 fases. Son 4 fases y vamos por la primera. Entonces vamos a salir de esto y usted aprobando eso ya, entonces usted se dedica, si es político, como son todos los diputados, a trabajar por su partido y a trabajar por su candidato en paz. Y ya no tiene la agenda de venir a ser convocado de nuevo, tal vez en un momento que usted requiere ese tiempo para usarlo más eficientemente en la campaña de su partido. Entonces, yo espero que esto
realmente que está muy bien motivado en la carta que ha dirigido el presidente Medina al Congreso, se apruebe sin mayores tirijalas y todas estas cosas que se hacen, que no son otra cosa que poses, porque desde luego que todo el mundo sabe que esto es necesario. A propósito del debate que hemos tenido, del debate no, sino de los comentarios que hemos estado haciendo todos en el Sol de la Mañana, preocupado por el tema de la prima del dólar, hay algunas observaciones que hace Freddy Ortiz que hay que tomarlas en cuenta, porque él está hablando con conocimiento de cómo se maneja el tema del envío de las remesas, que estamos todos criticando el hecho de que a las personas se le envíen las remesas en euros o en dólares y se les quiere obligar a recibir las remesas en pesos. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Voy a leer algunos párrafos de unas anotaciones que me hizo llegar Freddy Ortiz con relación a esta situación. Él dice lo siguiente: durante los 11 años en los que me desempeñé como presidente ejecutivo de la hoy desaparecida Asociación de Empresas Remesadoras de Divisas, en varias ocasiones se presentó esta situación crítica de la falta de dólares en efectivo, incluso para poder pagar las remesas ordenadas en esa moneda por los enviadores, término que él pone entre comillas. Hay un error en cuanto al flujo del dinero del sistema de remesas. Cuando se deposita fuera del país en dólares, ordenando el pago aquí de la remesa en la misma moneda, se tiene la sensación de que esos dólares vienen por avión a la República Dominicana, y no es así. Esos dólares se quedan depositados en cuentas corrientes de las remesadoras y bancos dominicanos, en bancos norteamericanos o europeos. Dólares que son vendidos a los importadores locales vía cheques o en transferencia. Los remesadores y bancos aquí, para poder pagar en dólares, deben salir a comprarlos al precio del mercado local, porque, repito, esos dólares depositados allá físicamente no vienen al país. En varias ocasiones se solicitó al Banco Central que, mientras dure la situación de escasez, ordenara que no se pudiera pagar remesas en dólares por más de 100 dólares. Pero, desde luego, eso choca con las leyes y resoluciones que no pueden ser modificadas fácilmente. A pesar de la conveniencia, no solo para el sistema, sino para la economía nacional, no se logró. El problema esencial ahora, como en estas ocasiones, es, y ahí se pregunta, ¿cómo cumplir con la orden del Banco Central de pagar en la misma moneda las remesas ordenadas en dólares allá, si hay escasez en el mercado? ¿Puede el Banco Central disponer de un servicio de transporte para que esos dólares depositados allá lleguen diariamente al país? ¿Es legalmente factible una medida como esa, tomando en cuenta las leyes federales y estatales más rígidas después del Patriot Act? Y lo dejo ahí. Él hace otras anotaciones también importantes, pero yo creo que ahí hay una clarificación del tema. Ocurre que la remesadora, para poder pagar, si a usted le envían 500 dólares desde Estados Unidos a la República Dominicana, esa remesadora no tiene esos 500 dólares que a usted le enviaron ahí.
Esa remesadora tiene que salir al mercado a comprar esos $500. Desde luego, si hay escasez, entonces esa escasez también va a afectar la posibilidad que tiene esa remesadora de comprar esos dólares en el mercado. Entonces, por eso es que él sugiere que tiene que haber algún mecanismo directo de que se garantice que esos dólares que se depositan allá, pues lleguen aquí. Lleguen aquí. Entonces, ahí hay una realidad del mercado que hay que intervenirla como sea posible antes de tomar medidas, porque nadie está obligado a lo imposible. Nosotros decimos, bueno, ellos tienen que pagar en dólares, o ellos tienen que pagar en euros. Ellos no pueden obligar a una gente a recibir dólares. Bueno, para ellos pagar en euros o en dólares, tienen que salir a comprar esos euros y esos dólares. Entonces, si hay escasez, ellos también se van a confrontar con el mismo problema de la escasez, porque los $500 que le enviaron a usted allá, ellos no lo tienen guardado aquí. Ellos no lo tienen guardado aquí. Entonces, si no se garantiza que esos $500 lleguen aquí, por eso él está proponiendo la posibilidad de un carril expreso, de que el Banco Central cree un mecanismo expreso para que las remesas lleguen tal y cual se depositan en el exterior. Si no hay cambio en ese sentido, el Banco Central no puede decir, mira, usted está obligado a pagar en tal moneda. Obligado, pues búscame los dólares. O entonces que el Banco Central se comprometa a vender esos dólares. A vender esos dólares, entonces sería ya estaría interviniendo de una manera directa en el mercado, y el Banco Central no lo hace. Me parece interesante porque cuando queremos resolver los problemas, tenemos que conocer la realidad de esos problemas para que las soluciones que se plantean también sean soluciones realmente reales, que respondan a la situación que se quiere resolver. La designación de Casimiro Ramos como asesor agrícola del Poder Ejecutivo y coordinador del Programa Nacional de Semillas de Arroz. ¿Por qué anotar esto y hacer un comentario de esto? Porque este es un decreto más. Este es un decreto más que ha emitido el presidente Danilo Medina. Bueno, en estas circunstancias no es un decreto más. Un decreto más es un decreto que en términos políticos habla de algo que viene ocurriendo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, porque Casimiro Ramos fue el candidato que, apoyando a Leonel Fernández, después él realmente ha sido un danilista tradicional, pero en las primarias del PLD apoyó a Leonel Fernández y fue el precandidato a senador que enfrentó a Félix Nova en Monseñor Noel. Entonces, cuando se forma la Fuerza del Pueblo, Casimiro no se va a la Fuerza del Pueblo, sino que se queda en el PLD, que ha sido su partido. Pero, naturalmente, cuando la gente se queda, después de haber tenido una confrontación interna, se queda en bajo perfil, no muy activo. No muy activo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Que el hombre no solo se ha quedado en su partido, sino que está bastante activo trabajando por el triunfo de la candidatura de Félix Nova en Monseñor Noel y trabajando por el triunfo de Gonzalo Castillo. Entonces, eso se llama barrer hacia adentro, que es una lectura parecida a la designación de Abel Martínez como
director operativo de la campaña de Gonzalo Castillo a nivel nacional. Es una lectura parecida a otras cosas que se están dando en el Partido de Liberación Dominicana, lo que quiere decir que una parte importante del PLDismo disgustado, que enfrentó, que tuvo enfrentamiento por el tema de las primarias, se ha ido reacomodando en el Partido de la Liberación Dominicana, y probablemente eso también tenga su impacto en otras cosas que podemos ver un poco más adelante. Entonces, bueno, vámonos al tema de la encuesta, que publicó ayer. La encuesta que publicó ayer, pues, Mark Stanwell. ¿Qué plantea esta encuesta? ¿Qué plantea esta encuesta? ¿Y qué ocurre con la publicación de esta encuesta? Esta encuesta estaba anunciada para que anoche se iban a dar los resultados de esta encuesta. Cuando la campaña de Luis Abinader se entera de cuáles son los datos en lo que esta encuesta está planteando un empate estadístico entre Gonzalo Castillo y Luis Abinader, ellos saben que ese es un mensaje catastrófico para la campaña de Luis Abinader. Y entonces lo que deciden es que rápidamente Aguilera haga una publicación a las 8 de la noche de una encuesta en la que plantea que supuestamente Luis Abinader gana en primera vuelta. Cosa inverosímil, porque resulta, tal y como yo lo había planteado hace un tiempo en aquí, que esta encuestadora está planteando o estaba planteando un ascenso de más de 12% de Gonzalo Castillo. Y cuando la encuesta de la campaña, de una campaña adversaria, está admitiendo que tú tienes un crecimiento de un 12%, entonces realmente se ha dado un fenómeno que es digno de atención. Lo único que en esa encuesta que se publicó entonces, que es la misma que se repitió ayer, hay una cosa que nada más los estúpidos pueden aceptarla. ¿Qué es lo que los estúpidos, nada más los estúpidos pudieran aceptar? Que si en abril, en una encuesta que se publicó, que se levantó entre el 18 y el 19 de abril, decía esa encuestadora del PRM que Gonzalo Castillo tenía, que Luis Abinader tenía un 34.4%, que se parece a lo mismo que dice que tiene ahora. Es decir, en abril Luis Abinader tenía, según el Centro Económico del Cibao, tenía 53.4% y Gonzalo tenía 23.7%. Después resulta que en mayo, esa misma encuesta de la campaña de Luis Abinader dice que Gonzalo tiene 35.2%. Es decir, que ha crecido más de un 12%, pero mantiene a Luis Abinader con el mismo porcentaje que tenía entonces. Todo el mundo sabe que en política eso no ocurre. Es decir, si un candidato crece, pero no es que crece, sino que experimenta un crecimiento tan acelerado, necesariamente eso disminuye a los otros candidatos. Eso lo disminuye.
Entonces, no, el Centro Económico del Cibao dice que no, que Luis Abinader no ha bajado. Por eso no lo cree nadie, ni ellos mismos lo creen. Ni ellos mismos lo creen, porque eso es totalmente ilógico. Ilógico. Entonces, ante la desesperación por los datos estos de catastróficos, realmente muy preocupante para una campaña que muestran a Gonzalo Castillo y a Luis Abinader con un empate estadístico, que fue lo que reveló ayer Mark Penn Stanwell, que dice que Luis Abinader en estos momentos, o al momento de ese levantamiento, tenía un 39% y Gonzalo un 37% y Leonel un 10%. Entonces se produce esta publicación que el Diario Libre dice: encuesta del Centro Económico, Abinader ganaría en primera vuelta. Yo creo que los periódicos independientes tienen un compromiso de objetividad con sus lectores. Usted no le puede presentar esta encuesta sencillamente como una encuesta del Centro Económico del Cibao, no. Esta es la encuesta del jefe de estrategia de Luis Abinader. Es decir, encuesta de la campaña de Luis Abinader. Encuesta de la campaña de Luis Abinader dice que Luis Abinader gana en primera vuelta, que es la única encuesta que sustenta eso en estos momentos. Digo, más o menos creíble, que sustenta eso en estos momentos, que es una cuestión que los propios resultados de las elecciones municipales evidencian que no es así. Porque ni siquiera en ese escenario de las elecciones municipales fue así. Y ese escenario de las elecciones municipales terminó siendo un escenario muy favorable para el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Dónde está la importancia de esto? En que Gonzalo tiene un 37 y Luis un 39. Lo importante de las encuestas, lo repito, no es que Gonzalo tenga un 37, no es que Luis tenga un 39, no es que haya un empate estadístico en estos momentos entre ellos dos. No, lo importante es la tendencia. Lo importante en la encuesta es la tendencia. ¿Quién está creciendo y quién está bajando o quiénes están bajando? Porque en el caso de Mark Penn Stanwell, hay que ver qué dijo la encuesta anterior de Mark Penn Stanwell. Según la encuesta anterior de Mark Penn Stanwell, Luis Abinader tenía un 43%. Esa fue una encuesta que publicaron en enero. Entonces, Luis, que tenía un 43% en la publicación anterior de Mark Penn Stanwell, en esta publicación tiene un 4%. Bajada de mucho o de poco, eso es bajada. Eso es bajada. Que Gonzalo, que tenía un 28% en enero, dice Mark Penn Stanwell, tiene ahora un 37%. Eso se llama subida. Y que Leonel, que tenía un 19% en enero, tiene un 10% ahora. Eso se llama bajada. Se llama bajada. Entonces, ahí hay una tendencia claramente marcada en el sentido de que quién es que ha venido creciendo y quién ha venido bajando o quiénes han venido bajando. ¿Qué implica esto? Bueno, vamos a verlo en los próximos días. Vamos a verlo en los próximos días. Si ustedes nos ven a partir de hoy o de mañana intensificada una campaña de ataque por distintos mecanismos a Gonzalo Castillo y al gobierno, me quito el nombre. Porque eso no se resuelve tú publicando una encuesta tuya de carpeta y diciendo, mira, esto es así, porque nadie va a creer eso. Nadie va a creer eso porque sabe que es una encuesta de esa propia campaña, es decir, nadie va a creer eso. Esos efectos no se revierten de esa manera. Ahora, entonces, lo que procede y lo que viene es una campaña de ataque a todos los niveles para tratar de contener al candidato que viene creciendo y a la base de apoyo en base a la cual viene creciendo ese candidato. Porque recordemos, en los últimos
números que presentaba José Ramón Peralta, como el PLD, que tenía un 42 en febrero, en enero, en marzo tenía un 37 y después ha vuelto a subir. Entonces, se trata de que ha estado subiendo el PLD como partido y ha estado subiendo su candidato presidencial. Yo creo que ahí hay mensajes claros. Ahora, lo preocupante es lo que eso puede desatar. Lo que eso puede desatar, porque lo que viene, ustedes verán que es una cuestión desesperada, porque de alguna manera hay que revertir esa tendencia. Hay que revertir esa tendencia, porque ese crecimiento ha sido realmente un crecimiento más allá de lo que cualquier expectativa pudiera estar esperando. Entonces, finalmente, quiero referirme a la posición del PRM. La posición del PRM sobre el tema de los fondos de pensiones. La posición del PRM. El PRM ha estado cerrado a banda con el tema de la posibilidad de aprobar el retiro de un 30% de los fondos de pensiones. Es cerrado a banda que ha estado con relación a ese tema. Ayer vi la opinión que emitió el economista Miguel Seara Hatton. Miguel Seara Hatton es el secretario general de Políticas Públicas del PRM. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese partido no ha querido dejar dudas de su posición. Porque fíjense que el PLD, que también tiene una posición contraria, lo único que hizo fue que publicó un documento firmado por su presidente Juan Temito Cles-Montaz. Pero a partir de esa posición institucional del PLD, ningún otro líder del PLD ni dirigente ha abordado el tema. Es decir, el PLD fijó una posición sobre el tema, pero no ha sido una posición como la que ha tenido el PRM, que el PRM lo ha dicho, lo ha remachado, no ha querido que quede ninguna duda de cuál es su posición con relación a eso, porque fíjense, ya había hablado el presidente de ese partido, que es José Ignacio Paliza, oponiéndose a eso. Antes de él haber hablado, había hablado el director de finanzas del PRM, Eduardo Sanlo Batón, oponiéndose a eso. Antes que ellos dos, había hablado Luis Abinader. Ahora habla sobre este tema Seara Hatton y no sé qué otro dirigente, pero estos líderes han hablado de esa situación, diciendo, por cierto, diciendo lo que este señor que se llama Martínez Pozo dijo desde el primer momento, mucho antes que cada uno de ellos saliera a decirlo. Porque la posición mía sobre ese tema ha sido que no debemos pretender que sean los trabajadores con sus ahorros de pensiones los que asuman el costo de esta crisis. Que en esta crisis los trabajadores tienen que ser auxiliados por el gobierno y por la propia solidaridad de las empresas, sin detrimento de sus ahorros de pensiones. Eso es lo que yo he dicho desde un principio, que es lo mismo que después han dicho cada uno de ellos. Es lo que dijo Seara Hatton ayer. Lo que dijo Seara Hatton ayer y lo que ellos han planteado posteriormente con relación a ese tema, que cuando yo lo he definido como un falso debate, quiero aclarar que no me refiero al debate de las ideas. No me refiero al tema de las ideas, porque
en un debate de ideas, usted tiene una posición, yo puedo tener otra. Ni la suya es absurda, ni la mía es absurda. Son dos posiciones distintas. Cuando se apela a la descalificación, faltan argumentos. Cuando yo hablo del falso debate, lo que me refiero son no a los sustentos conceptuales propiamente del debate, no, sino a la fuerza que tenga ese debate en cuanto a la posibilidad de concretarse, de trascender en una aprobación en el Congreso. De ahí es que he hablado falso debate. Es decir, cuando estoy hablando de falso debate, estoy equiparando lo que ocurre cuando se va a colocar una losa, lo que le llamamos el plato, ¿no? ¿Verdad? El plato de una edificación, el plato de una casa. Para poder colocar una losa, previamente, esa losa, lo primero que se hace es un falso piso. Sobre el falso piso es que se embarilla y después que se ha colocado la electricidad, entonces es que se hace el vaciado de la losa. Pero es un falso piso. Es decir, no está sustentado en bases reales, sino que está colocado de manera provisoria para que lo que va realmente a sustentar esa edificación se consolide. Entonces, esa es la imagen que estoy empleando. No es una imagen, digamos, de que yo estoy pensando de una manera y lo que yo estoy pensando es la verdad y lo que tú estás pensando no es la verdad. No, estoy hablando sobre las simientes en el sentido de que hay diputados en el Congreso que han hecho un amaraco en relación con un proyecto, y los hay del PLD y los hay sobre todo del PRM, que se han puesto detrás de Botello en este amaraco, pero eso no está basado en la realidad porque sus partidos no apoyan esos proyectos. Entonces, si sus partidos no lo apoyan, por más amaraco que ellos hagan en la Cámara de Diputados, ellos saben que esos proyectos no se van a convertir en realidad. Es exactamente eso lo que quiero pues significar. Entonces, señores, preparémonos, pero los medios, repito, los medios importantes, tenemos un rol en esta campaña. Tenemos un rol, que es que el que quiera guerra sucia, que las lleve a las alcantarillas. El debate tiene que ser político. Yo soy mejor candidato que tú porque estoy planteando esto y tengo esto y le presento esto al país. No porque yo quiera venir a inventarme cosas para tratar de revertir unas tendencias que tienen que ser revertidas realmente, si es posible hacerlo, con trabajo político real. Cambio fuera.